En Austin, Texas, 2 cuerpos fueron descubiertos en una mansión junto al lago en una húmeda mañana de septiembre de 2009. Para los círculos de la alta sociedad tejana, no se trataba solo de un doble homicidio, sino de la culminación de una obsesión que convirtió a uno de los mejores oficiales de Austin en su asesino más infame. Volvamos el reloj atrás para ver cómo comenzó todo. En marzo de 2007, la detective Catherine Sullivan estaba exactamente donde quería estar. A sus 30 años, ya había ganado su insignia dorada en la división de homicidios del Departamento de Policía de Austin, convirtiéndose en la detective más joven en la historia del departamento. Sus colegas veían a una profesional dedicada que abordaba los casos con una intensidad feroz. Sus superiores veían a una estrella en ascenso que podía navegar tanto por las calles como por la política de la aplicación de la ley. Pero nadie veía la soledad que la acompañaba cada noche al regresar a su apartamento vacío en el sur de Austin, donde los expedientes de los casos competían con cenas instantáneas por espacio en la encimera de su cocina. Para Thomas Harrison, 2007 marcó otro año de expansión de su imperio inmobiliario en Texas. A sus 65 años, había resistido la reciente crisis del mercado inmobiliario mejor que la mayoría, gracias a sus astutas inversiones y conexiones políticas que mantuvieron su fortuna en gran parte intacta mientras otros se desmoronaban. Su nombre adornaba la mitad de los nuevos desarrollos en el centro de Austin, su influencia llegaba desde el ayuntamiento hasta el Capitolio estatal, y su reputación como uno de los viudos más codiciados de Texas lo hacía una figura constante en las páginas de Sociedad. Tras perder a su esposa Elizabeth por un cáncer de mama 3 años antes, Thomas había vuelto a lo que mejor conocía, la búsqueda de mujeres más jóvenes que pudieran hacerlo sentir poderoso nuevamente. Sus caminos nunca debieron cruzarse. Una detective y un magnate inmobiliario se movían en esferas diferentes, separados por la riqueza, la edad y el estatus social. Pero el destino, o tal vez algo más oscuro, tenía otros planes. Cuando Thomas vio por primera vez a Catherine proporcionando seguridad en la gala anual de la Fundación de la Policía en el Four Seasons, algo llamó su atención. No solo su impactante belleza, que destacaba incluso en su uniforme formal, sino el indicio de vulnerabilidad en sus ojos que su experiencia de décadas le había enseñado a reconocer. Lo que comenzó esa noche se convertiría en una obsesión que costaría 2 vidas y sacudiría los cimientos de la alta sociedad de Austin. Pero en esa velada, mientras Thomas Harrison cruzaba el salón de baile hacia la joven detective, ninguno de los dos podía imaginar el camino mortal que estaban a punto de iniciar. El salón de baile del Four Seasons brillaba con la opulencia de viejas fortunas y placas de policía relucientes la noche en que el destino jugó su mano más cruel. Las lámparas de cristal proyectaban su resplandor sobre la élite de Austin mientras se mezclaban con los mejores agentes de azul de la ciudad, en un ritual anual donde la riqueza y la ley se unían como buen vino y queso añejo. La detective Catherine Sullivan estaba en su puesto cerca de la gran entrada, su impecable uniforme de gala perfectamente planchado, sus ojos escaneando la multitud con desapego profesional. A los 30 años, Catherine, o Kate, como la llamaban los pocos a quienes dejaba acercarse, había dominado el arte de ser simultáneamente visible e invisible. Su posición en el equipo de seguridad requería presencia sin intrusión, autoridad sin intimidación. Observaba cómo los diamantes colgaban de cuellos cuyo valor superaba su salario anual, cómo los políticos estrechaban manos con los altos mandos policiales, cómo los periodistas recorrían el salón buscando declaraciones sobre oficiales caídos y apoyo comunitario. Thomas Harrison llegó tarde, como era su costumbre. A los 65 años, se movía con la confianza tranquila de un hombre que hacía mucho tiempo dejó de necesitar probarse a sí mismo. Su smoking de Tom Ford hablaba de riqueza sin ostentación, y su cabello plateado captaba la luz como plata pulida. Se detuvo en la entrada, observando el salón con el ojo experimentado de un depredador evaluando su terreno de caza. Fue entonces cuando la vio. Algo en la postura de la joven detective captó su atención, la manera en que se mantenía al margen de la multitud mientras seguía siendo plenamente consciente de cada movimiento, de cada conversación. Su cabello oscuro estaba recogido en un severo moño que acentuaba sus pómulos altos y labios llenos. Pero fueron sus ojos los que realmente lo atraparon, agudos, inteligentes, y con un destello de algo que él reconoció demasiado bien. Soledad. Charles, llamó Thomas a su asistente, un hombre delgado como una caña que apareció instantáneamente a su lado. ¿Quién es ese oficial junto a la entrada este? Charles siguió la mirada de su empleador. Déjeme averiguarlo, señor. Kate notó el intercambio,
como notaba todo en el salón. Vio la mirada persistente del hombre mayor y acaudalado, vio su conversación en voz baja con el asistente. Había trabajado en suficientes eventos de este tipo como para reconocer a Thomas Harrison. Su rostro aparecía regularmente en la sección de negocios del Austin American Statesman, generalmente acompañando artículos sobre su último desarrollo inmobiliario o gesto filantrópico. Lo que no esperaba era que se le acercara directamente. «Detective Sullivan», dijo él, su voz con la calidez suave del bourbon añejo. «Espero no estar interfiriendo con su trabajo, pero quería agradecerle personalmente por su servicio». Kate mantuvo su sonrisa profesional. «Es muy amable, señor Harrison, pero solo estoy haciendo mi trabajo. Por favor, llámame Thomas». Se acercó un poco más, posicionándose de manera que pareciera que tenían una conversación casual, pero permitiéndole a ella seguir cubriendo visualmente su sector. El movimiento hablaba de alguien que entendía de posicionamiento táctico. «¿Estás en homicidios, verdad?». La detective más joven en la historia del departamento. Su guardia subió de inmediato. «Parece estar bien informado». La sonrisa de Thomas no flaqueó. «Es mi negocio conocer a personas notables. Y resolver el caso Martínez el mes pasado fue, sin duda, notable». La mención de su reciente caso de alto perfil la sorprendió. La mayoría de los civiles solo conocían la versión sanitizada que había aparecido en la prensa. ¿Sigue los casos policiales de cerca? «Sigo la excelencia de cerca, detective Sullivan. En cualquier ámbito». Pausó, estudiándola con ojos que habían visto demasiado y revelado muy poco. «¿Me permitirías invitarte a un café algún día? Me encantaría escuchar tus ideas sobre iniciativas de policía comunitaria». «Agradezco la oferta, señor Harrison, pero no». Thomas la corrigió con suavidad. «Señor Harrison», continuó firmemente, «no fraternizo con civiles mientras estoy de servicio. Y fuera de servicio, normalmente estoy hasta el cuello con expedientes de casos». Él asintió, aceptando su rechazo con gracia. «Por supuesto, me disculpo por interrumpir tu trabajo, aunque espero que me permitas hacer una donación sustancial al fondo de oficiales caídos en tu nombre». Antes de que Kate pudiera responder, un alboroto cerca del bar llamó su atención. Dos políticos ebrios estaban alzando la voz, sus rostros rojos por el alcohol y la indignación. Se disculpó con un breve asentimiento y se dirigió a calmar la situación. Thomas la observó mientras se alejaba, admirando la forma eficiente en que manejó la posible alteración. En cuestión de minutos, ambos hombres fueron escoltados discretamente fuera del evento, y la gala continuó como si nada hubiera sucedido. «Señor». Charles apareció a su lado. «Tengo la información que solicitó». Más tarde esa noche, en su estudio con vista al centro de Austin, Thomas revisó el archivo que su asistente había recopilado. Catherine Sullivan se graduó como la mejor de su clase en la Academia de Policía, ascendió a detective en un tiempo récord, soltera, sin relaciones serias registradas. Su padre fue un oficial de patrulla asesinado en cumplimiento del deber cuando ella tenía 12 años. Su madre trabajó en 2 empleos para pagarle la universidad. Una tasa de resolución de casos estelar, con un talento particular para leer escenas del crimen. Thomas bebió un sorbo de su whisky, un Macallan de 25 años, mientras estudiaba la foto oficial de su expediente. Era más hermosa de lo que la imagen oficial sugería, pero no era solo su apariencia lo que le intrigaba. Reconocía algo en ella, una intensidad enfocada que había visto en el espejo durante sus primeros años construyendo su imperio. Durante las siguientes 2 semanas, Thomas orquestó una serie de encuentros aparentemente casuales. Asistió a foros comunitarios de policía donde ella daba presentaciones. Se unió a la junta directiva de un refugio para víctimas de violencia doméstica donde ella era voluntaria. Se aseguró de que sus caminos se cruzaran lo suficiente como para parecer coincidencia, pero no tanto como para parecer acoso. Kate lo notó, por supuesto. Estaba entrenada para notar patrones. Pero cada vez que se encontraban, Thomas era impecablemente profesional, enfocado en el trabajo comunitario en cuestión. Nunca repitió su invitación para un café, nunca hizo gestos que pudieran considerarse inapropiados. Fue durante una recaudación de fondos para el refugio cuando las cosas cambiaron. Kate estaba fuera de servicio, usando un sencillo vestido negro en lugar de su uniforme. Estaba discutiendo técnicas de entrevista para víctimas traumatizadas cuando Thomas se unió a la conversación, ofreciendo ideas de su trabajo con programas de PTSD para veteranos. «Me sorprende, señor Harrison», dijo ella más tarde, mientras se encontraban solos en el jardín del lugar. «La mayoría de los desarrolladores que conozco están más interesados en el valor de las propiedades que en las personas. Por favor, Catherine». Después de tantas reuniones,
¿no podemos prescindir de las formalidades? Ella lo estudió a la suave luz de la tarde. ¿Por qué estás realmente involucrado en todos estos programas, Thomas? Él sonrió al escucharla usar su nombre. ¿Me creerías si te dijera que intento dejar algo más que edificios detrás? Estoy entrenada para detectar mentiras. Entonces sabes que digo la verdad. Se giró para enfrentarla completamente. Cene conmigo, Catherine. Una comida, en un restaurante público que tú elijas. Si me encuentras tan superficial y egocéntrico como otros desarrolladores, no te volveré a molestar. Kate sabía que debería negarse. Sabía todas las razones por las cuales esto era una mala idea, pero algo en su franqueza, en la forma en que había respetado sus límites mientras permanecía persistentemente presente, la intrigaba. Una cena, dijo finalmente, pero yo elijo el lugar, y cada uno conduce su propio coche. Por supuesto, su sonrisa mostraba victoria, pero también un placer genuino. Eres una detective, no esperaría menos. Mientras Kate conducía a casa esa noche, se dijo a sí misma que solo estaba investigando, recopilando información sobre un hombre poderoso que podría ser un aliado valioso para el departamento. Pero en la quietud de su apartamento, rodeada de expedientes y fotos de escenas del crimen, se sorprendió pensando en qué ponerse. En su oficina en el ático, Thomas se sirvió un whisky de celebración. Las estrellas brillaban sobre el horizonte de Austin mientras reflexionaba sobre los avances de la noche. Catherine Sullivan resultaba ser mucho más fascinante de lo que había imaginado al principio. Su inteligencia, su complejidad, sus barreras cuidadosamente mantenidas, todo ello lo atraía como a una polilla la llama. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de su amante actual, preguntándole cuándo volverían a verse. Thomas lo borró sin responder. Ya había instruido a su abogado para que se encargara de los arreglos habituales, un generoso paquete de compensación y un acuerdo de confidencialidad vinculante. Thomas caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear abajo. Catherine no era como las demás. No buscaba un protector adinerado ni un trampolín para ascender socialmente. Era un desafío, un rompecabezas por resolver, una fortaleza que debía ser conquistada cuidadosa y metódicamente, y Thomas Harrison nunca había encontrado una fortaleza que no pudiera conquistar. El escenario estaba preparado. Ninguno de los dos podía saber que su próxima cena sería el primer paso en un camino que terminaría en sangre y titulares, en vidas destrozadas y juramentos rotos. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora, solo existía el delicado baile entre depredador y presa, aunque aún no estaba claro quién era quién. Las luces de Austin brillaban, indiferentes al drama que se desarrollaba bajo su resplandor, mientras dos personas permanecían despiertas en diferentes partes de la ciudad, cada una pensando en la otra, cada una creyendo que tenía el control. Ambos estaban equivocados. Café Blue, en el centro de Austin, era territorio neutral. Kate lo había elegido con cuidado, lo suficientemente público para ser seguro, lo suficientemente exclusivo para que Thomas se sintiera cómodo, pero no tan elitista como para que ella se sintiera fuera de lugar. Llegó 15 minutos antes, un hábito adquirido tras años de trabajo de vigilancia, y eligió una mesa con líneas de visión claras hacia todas las salidas. Thomas llegó puntualmente, vestido con un traje de color carbón hecho a medida que probablemente costaba más que su salario mensual. Se movió por el restaurante con una confianza tranquila, saludando con un leve asentimiento a los comensales que lo reconocían, pero sus ojos nunca se apartaron de ella. Catherine, dijo cálidamente, tomando asiento, te ves encantadora. Ella había escogido su atuendo con intención, un sencillo blazer negro sobre una blusa de seda color crema, profesional pero femenina. Gracias por ser puntual, Thomas. Valoro el tiempo, el tuyo y el mío. Estudió brevemente el menú. ¿Me permitirías pedir por los dos? El chef aquí es un viejo amigo. Kate sintió como sus instintos de detective se activaban. Era una pequeña solicitud, pero también una prueba de control. Prefiero pedir por mí misma. Su sonrisa se amplió, visiblemente complacido. Por supuesto, admiro a una mujer que sabe lo que quiere. Durante la cena, Thomas demostró ser un conversador magistral. La animó a hablar sobre sus casos, mostrando una sorprendente percepción sobre psicología criminal. Compartió historias de sus primeros años en el sector inmobiliario, los riesgos que había tomado, los fracasos que había superado. Eres muy bueno en esto, observó Kate, mientras tomaba un sorbo de vino. ¿En qué? En hacer que las personas se sientan cómodas, en lograr que quieran hablar. Thomas se recostó, con los ojos brillando de diversión. ¿Es esa tu evaluación profesional,
detective, es una observación. Imagino que te ha servido bien en los negocios. Y tú eres muy buena desviando preguntas. Extendió la mano a través de la mesa, rozando brevemente sus dedos con los de ella. Cuéntame algo real, Catherine. Algo que no esté en tu expediente personal. El toque envió un escalofrío inesperado por su espalda. Kate retiró la mano, pero no antes de notar cómo su calidez lingeraba en su piel. ¿Qué te hace pensar que has visto mi expediente personal? Porque estoy seguro de que me investigaste. ¿No es así? Sus miradas se encontraron en un momento de entendimiento perfecto. Por supuesto que lo había investigado, así como él la había investigado a ella. Ambos eran cazadores, cada uno a su manera. De regreso en su apartamento esa noche, Kate abrió los archivos que había recopilado sobre Thomas Harrison. 3 matrimonios. Elizabeth, su primera esposa, murió de cáncer. Mónica, la segunda, lo había dejado tras 5 años, citando diferencias irreconciliables y negligencia emocional. Cassandra, la tercera, apenas duró 2 años antes de un divorcio silencioso arreglado con un pago generoso y un acuerdo de confidencialidad. Había otras relaciones, cuidadosamente ocultas pero rastreables a través de registros de propiedades y transacciones financieras. Mujeres jóvenes que ocuparon brevemente apartamentos de lujo que él poseía, que conducían autos registrados a nombre de sus empresas fantasma, que adquirían súbitamente portafolios de inversión significativos antes de desaparecer de su vida. El teléfono de Kate vibró, un mensaje de texto de Thomas. Gracias por una velada encantadora. ¿Te gustaría cenar en mi casa mañana? Mi chef hace un excelente coq au vin. Ella miró el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Cada instinto afinado por años de trabajo policial le decía que debía rechazar. Thomas Harrison era peligroso, no de la forma en que lo eran los criminales que perseguía, sino de una manera más sutil y seductora. Tendré que revisar mi agenda, respondió diplomáticamente. Su respuesta llegó de inmediato, por supuesto, aunque debería mencionar que el jefe de policía Bennett se unirá a nosotros. Es un viejo amigo, y cuando mencioné nuestra cena, mostró interés en discutir tus iniciativas de policía comunitaria. Kate sintió una mezcla de admiración y cautela. Thomas acababa de superarla, utilizando sus ambiciones profesionales para superar sus reservas personales. La presencia del jefe convertiría la cena en algo semioficial, dándole una razón legítima para aceptar. En ese caso, será un honor, respondió. Pero cuando llegó al ático de Thomas la noche siguiente, el jefe no estaba por ningún lado. Robert manda sus más sinceras disculpas, explicó Thomas, invitándola a entrar a un impresionante apartamento con ventanas de piso a techo que daban vista a la ciudad. Una reunión de emergencia del consejo sobre el presupuesto. Kate sabía que debía irse. El pretexto para su presencia había desaparecido, dejándola a solas con un hombre que había manipulado deliberadamente la situación. Pero el olor de la comida cocinándose y la calidez del lugar la invitaron a quedarse. ¿Te gustaría ver el resto del apartamento mientras termina la cena?, preguntó Thomas, ofreciéndole una copa de vino. El recorrido fue una clase magistral de seducción sutil. Cada habitación revelaba otra faceta de la vida de Thomas, la biblioteca llena de primeras ediciones, la colección de arte que hablaba de una apreciación genuina en lugar de mera ostentación, el jardín en la azotea donde cultivaba hierbas para cocinar. Y esto, dijo, abriendo una última puerta, es mi orgullo y alegría. Kate entró en una pequeña habitación llena de fotografías, pero no eran las típicas fotos de vanidad de un hombre rico con celebridades y políticos. Eran estudios artísticos del cambiante horizonte de Austin, muchos enfocándose en el costo humano del desarrollo, familias mudándose de barrios en proceso de gentrificación, jardines comunitarios reemplazados por rascacielos. ¿Tomaste estas fotos?, preguntó, estudiando una imagen particularmente conmovedora de una anciana sentada en su porche, rodeada de cajas de mudanza. La fotografía es mi terapia. Thomas se acercó más, su presencia cálida detrás de ella. Necesitaba una forma de entender el impacto de lo que hago, el costo humano del progreso. Cuando Kate se giró, él estaba a centímetros de distancia. El vino, el arte, la vulnerabilidad sorprendente que había mostrado, todo conspiró para bajar su guardia. Cuando él la besó, sabía que debía detenerlo. En cambio, sus manos buscaron las solapas de su chaqueta, atrayéndolo más cerca. La primera vez fue intensa, apasionada, pero también de alguna manera tierna. Thomas fue un amante atento, enfocado completamente en su placer. Después, mientras yacían entrelazados en sus sábanas de seda, Kate trató de racionalizar lo que había sucedido. Esto no puede volver a pasar, dijo, más para sí misma que para él. Thomas se apoyó sobre un codo,
estudiando su rostro. ¿Por qué soy demasiado viejo? ¿Demasiado rico? ¿Demasiado complicado? Porque soy policía. ¿Y tú? Hizo un gesto vago hacia su alrededor. ¿Soy qué? ¿Catherine? ¿Un hombre que quiere pasar tiempo con una mujer extraordinaria? ¿Qué te ve por quien realmente eres? No solo por la placa que llevas. Sus palabras dieron en el blanco con una precisión quirúrgica. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había visto como algo más que una detective? ¿Cuántas relaciones habían fracasado porque no podía separarse de su trabajo? Seremos discretos, prometió Thomas, sus dedos dibujando patrones en su hombro desnudo. Nadie tiene que saberlo. Kate sabía que estaba al borde de un precipicio. Un paso atrás, y podría regresar a su vida ordenada y solitaria. Un paso adelante, y entraría en el mundo de Thomas, un mundo de riqueza y sombras, de pasión y secretos. Dio el paso hacia adelante. En las semanas que siguieron, desarrollaron una rutina cuidadosa. Cenas privadas en su ático, viajes de fin de semana a su rancho fuera de la ciudad, momentos robados que existían fuera del flujo normal del tiempo. Thomas se cuidaba de nunca contactarla en el trabajo, de nunca aparecer en público con ella de una manera que pudiera sugerir intimidad. Pero a veces, tarde en la noche, mientras Kate lo observaba dormir, recordaba los archivos que había compilado, el patrón de amantes descartadas. Se decía a sí misma que ella era diferente, que entendía el juego que estaban jugando. Era demasiado inteligente, demasiado experimentada como para perderse en esta aventura. No se dio cuenta de que ya estaba perdida. El verano se desvaneció en otoño, y el mundo de Kate Sullivan se redujo al espacio entre latidos del corazón. Su vida se dividía meticulosamente en dos categorías: el tiempo con Thomas y el tiempo esperando estar con Thomas. La distinción entre detective y amante se desdibujaba cada vez más, como acuarelas mezclándose bajo la lluvia. Octubre trajo consigo un caso de homicidio inusualmente brutal, un asesinato doméstico que dejó a 2 niños huérfanos. Hace 3 años, Kate se habría volcado en la investigación, trabajando horas interminables hasta encontrar justicia para esos niños. Ahora, se descubría revisando su teléfono durante las entrevistas a testigos, esperando mensajes de Thomas. Sus notas de casos, antes meticulosas, se volvieron dispersas y desenfocadas. Pareces distraída últimamente, observó su compañero Marcus una mañana, dejando un café sobre su escritorio. ¿Todo bien? Kate evitó mirarlo a los ojos, enfocándose en las fotos de la escena del crimen esparcidas frente a ella. Solo estoy cansada. He trabajado demasiadas horas. Era una mentira, y ambos lo sabían. No había hecho un turno nocturno en semanas, siempre encontrando razones para salir puntualmente a las 5, siempre teniendo otro lugar donde estar, otra persona a quien ver. Thomas le había dado una llave de su ático, animándola a tratarlo como su propio espacio. Cada vez pasaba más noches allí que en su propio apartamento. El mundo de Thomas era seductor en su completitud. El chef privado que recordaba sus preferencias, la ama de llaves que manejaba su ropa con silenciosa eficiencia, el conductor que aparecía siempre que necesitaba transporte. Trabajas demasiado, querida, le decía Thomas, masajeándole los hombros mientras revisaba los expedientes de los casos. Déjame cuidarte. Y él la cuidaba, de maneras tanto grandiosas como sutiles. Un entrenador personal aparecía cada mañana en el gimnasio del ático, ayudándola a mantenerse en forma sin las molestias de un gimnasio público. Un masajista experto la visitaba semanalmente. Sus vinos favoritos siempre estaban en la bodega, sus marcas preferidas llenaban los armarios del baño. Una noche, llegó a casa y encontró su armario completamente transformado. Sus trajes prácticos y zapatos sensatos habían sido reemplazados por etiquetas de diseñador, Chanel, Gucci, Prada. Piezas que costaban más que su salario mensual. Quiero que te sientas hermosa, explicó Thomas, rodeándola con sus brazos por detrás mientras ella miraba el nuevo guardarropa. Que tengas cosas que reflejen tu verdadero valor. Debería haber objetado, debería haber mantenido algo de independencia financiera. En cambio, dejó que él la vistiera como a una muñeca, sintiendo una culpable emoción cada vez que veía su reflejo en el espejo. Los cambios en su apariencia no pasaron desapercibidos en el trabajo. Los murmullos la seguían por los pasillos de la comisaría. Los trajes de diseñador, las joyas sutiles pero costosas, la manicura perfectamente mantenida, nada de eso encajaba con el salario de una detective. Bonito reloj,
comentó el detective Rodríguez durante una reunión informativa. Debió costarte varios meses de sueldo. Kate escondió el reloj Cartier bajo su manga, murmurando algo sobre ahorros cuidadosos. Pero sintió el juicio en los ojos de sus colegas, la creciente distancia a medida que percibían su transformación en algo diferente a uno de ellos. El control de Thomas se extendía más allá de las cosas materiales. Tenía opiniones sobre sus amigos. Esa Jennifer Device parece un poco vulgar, ¿no crees? Sobre sus casos, tal vez podría manejarlo a alguien con menos experiencia, incluso sobre sus hábitos alimenticios. Una mujer con tu estructura ósea debe ser cuidadosa con los carbohidratos, querida. Cada sugerencia venía envuelta en preocupación, cada restricción presentada como cuidado. Nunca exigía, nunca ordenaba, simplemente creaba circunstancias donde sus preferencias se convertían en el camino de menor resistencia. Su conexión física se intensificó, incluso mientras sus otras relaciones se marchitaban. Thomas era insaciable, su deseo por ella parecía no tener fin. La tomaba en su oficina, inclinada sobre su escritorio con el horizonte de Austin extendiéndose ante ellos. En la parte trasera de su limusina, con los cristales tintados ocultando su pasión del mundo, contra la encimera de la cocina mientras su personal desaparecía discretamente. «Eres mía», gruñía en esos momentos, su fachada sofisticada resquebrajándose para revelar algo más oscuro debajo. «Dilo». «Soy tuya», respondía ella, y esas palabras se volvían más ciertas cada vez que las decía. Las fiestas navideñas se acercaban, y Kate encontró excusas para faltar a la fiesta anual del departamento. En su lugar, acompañaba a Thomas a eventos de la alta sociedad, desempeñando el papel de elegante compañera. Aprendió a moverse en estos eventos con creciente confianza, reconociendo las dinámicas de poder en juego, entendiendo cuándo hablar y cuándo simplemente sonreír. Pero a veces, tarde en la noche, despertaba en la cama de Thomas y sentía un vértigo profundo y desconcertante. ¿En qué se estaba convirtiendo? La detective en ella reconocía las señales de aislamiento, de dependencia creciente. Veía las señales de advertencia tan claramente como en cualquier caso de violencia doméstica, la separación gradual de amigos y colegas, el control financiero creciente, la sutil erosión de su independencia. Sin embargo, no podía detenerse. La intensidad de su conexión abrumaba su entrenamiento, sus instintos, su sentido común. Thomas se había convertido en su droga, y estaba irremediablemente adicta. Una fría mañana de enero, Kate llegó a una escena del crimen aún vistiendo el vestido de cóctel de la noche anterior bajo su chaqueta del departamento. La víctima era una joven, estrangulada en su apartamento de lujo. Mientras Kate estudiaba el cuerpo, captó su reflejo en un espejo, vestido de diseñador, maquillaje perfecto, joyas caras. Por un momento, podría haber sido ella, otra mujer hermosa metida en algo que la superaba. ¿Detective Sullivan? La voz de un oficial uniformado la devolvió a la realidad. Encontramos el diario de la víctima. Parece que estaba involucrada con un hombre mayor, casado, mucho dinero. Las manos de Kate temblaron mientras tomaba el diario. Las palabras de la víctima podrían haber sido las suyas, la emoción de los encuentros secretos, los regalos lujosos, el aislamiento gradual de amigos y familiares, el temor creciente de estar perdiéndose a sí misma. Esa noche, Thomas notó su distracción durante la cena. ¿Caso difícil?, preguntó, rellenando su copa de vino. Una joven asesinada, respondió Kate, observando cómo el líquido rojo subía en la copa. Una chica mantenida, asesinada por su novio casado. ¡Qué trágico!, murmuró Thomas, pero sus ojos mostraron algo más. ¿Cálculo? ¿Diversión? Aunque, quizá debería haber sido más cuidadosa con sus elecciones. El comentario quedó suspendido en el aire entre ellos, cargado de implicaciones no dichas. Kate tomó un largo sorbo de vino, dejando que el alcohol quemara su inquietud. Más tarde, mientras Thomas se movía sobre ella en la oscuridad, sus manos en su garganta eran gentiles pero firmes. «Nunca me dejarías, ¿verdad, Catherine?», susurró. Ella sabía la respuesta correcta, sabía lo que él necesitaba oír. Nunca. Pero incluso mientras la palabra salía de sus labios, algo en su pecho se tensó, y no solo por su agarre. Era detective de homicidios. Sabía mejor que nadie cómo solían terminar estas historias. A la mañana siguiente, revisando nuevamente el diario de la joven asesinada en su escritorio, Kate se encontró subrayando frases que resonaban con su propia experiencia, la rendición gradual de la autonomía, la mezcla embriagadora de lujo y peligro, la creciente comprensión de que la jaula, por muy dorada que fuera, seguía siendo una jaula. Su teléfono vibró. «Thomas»,
preguntándole por sus planes para la noche. Mientras escribía su respuesta, Kate notó que sus manos estaban firmes. La detective en ella finalmente estaba despertando, reconociendo patrones, recopilando evidencia. La pregunta era, ¿qué haría con esas revelaciones? Cerró el diario y lo guardó en el cajón de su escritorio. Fuera de su ventana, el sol invernal de Austin pintaba la ciudad en tonos de oro y sombra. En algún lugar, otra joven probablemente estaba cayendo en una red similar, confundiendo control con cuidado, posesión con pasión. Kate tocó el reloj Cartier en su muñeca, su peso de repente se sentía menos como un lujo y más como un grillete. Estaba entrenada para reconocer depredadores, para proteger a los vulnerables. Pero, ¿quién la protegería de sí misma? Su teléfono vibró de nuevo. Thomas, enviando a su conductor para recogerlo. Y, como siempre, iría a él, incluso mientras las advertencias en su mente se volvían más fuertes, incluso mientras el lazo de su afecto se apretaba cada vez más alrededor de su garganta. Porque la presa más peligrosa es aquella que ve la trampa y, aún así, decide entrar en ella. La primera grieta en el mundo perfecto de Kate apareció un martes de marzo. Estaba esperando en el estudio de Thomas, enderezando distraídamente unos papeles en su escritorio, cuando una pequeña llave cayó entre dos carpetas. No tenía marcas, nada especial, el tipo de llave que podría abrir un buzón o una unidad de almacenamiento. Kate la sostuvo bajo la luz, su mente de detective ya catalogando posibilidades. En sus 8 meses juntos, nunca había visto esa llave ni escuchado a Thomas mencionar propiedades adicionales más allá de las que ella conocía. Debería haberla devuelto. Debería haber respetado su privacidad. En cambio, la deslizó en su bolsillo. Esa noche, mientras yacía junto a Thomas en la cama, lo observó dormir. Su rostro, usualmente tan controlado, estaba en calma. Pero la mente de Kate corría a toda velocidad. La llave ardía en el bolsillo de su chaqueta al otro lado de la habitación, exigiendo atención, exigiendo respuestas. Al día siguiente, llamó para reportarse enferma al trabajo por primera vez en su carrera. Mientras Thomas asistía a sus reuniones matutinas, Kate comenzó su investigación. Empezó con su horario regular, el que conocía de memoria: desayuno a las 7, oficina a las 8:30, reuniones de almuerzo, llamadas por la tarde, en casa a las 7, a menos que hubiera un evento social. Pero ¿qué pasaba con las brechas? Las horas inexplicables, las reuniones que misteriosamente se extendían. Kate accedió a la base de datos de la policía, con el remordimiento revolviéndose en su estómago mientras usaba sus credenciales para fines personales. Comparó el perfil de la llave con instalaciones de almacenamiento registradas en un radio de 10 millas de la oficina de Thomas. La coincidencia llegó en minutos. City Storage, unidad 342, registrada a nombre de una de las empresas fantasma de Thomas. La instalación de almacenamiento era climatizada, de alta gama. La placa de Kate la llevó más allá de la recepción sin preguntas. La unidad 342 estaba al final de un largo pasillo, lejos de otras unidades. La llave encajó perfectamente. Adentro encontró un caos organizado. Cajas de documentos, sí, pero también artículos más personales. Fotografías de mujeres, jóvenes, hermosas, organizadas por fecha. Registros financieros, cartas, tarjetas firmadas con diferentes nombres, diferentes caligrafías, todas expresando sentimientos similares: amor, gratitud, desesperación. El entrenamiento de Kate se activó. Documentó todo con su teléfono, sus manos firmes incluso mientras su mundo se tambaleaba. Las fotos más antiguas databan de hace 15 años. Algunas mujeres las reconoció de su investigación inicial sobre Thomas, las novias conocidas, los breves romances. Pero otras eran nuevas, tantas otras. Encontró un libro de contabilidad, meticulosamente mantenido. Nombres, fechas, regalos entregados, apartamentos alquilados. Algunas relaciones se superponían. Todas terminaban abruptamente, generalmente después de aproximadamente un año. En una esquina trasera, una caja más reciente llamó su atención. Dentro encontró fotos de vigilancia de sí misma, que databan de antes de su primer encuentro en la gala policial. Notas sobre su horario, sus hábitos, sus vulnerabilidades. Kate se sentó en el suelo de concreto, rodeada de evidencia del patrón depredador de Thomas, y sintió que su realidad cambiaba. No había sido elegida por casualidad, sino por cálculo cuidadoso. Cada encuentro, cada conversación, cada aparente coincidencia, todo había sido orquestado. Su teléfono vibró. Thomas,
comprobando cómo estaba. Te extraño hoy. ¿Te sientes mejor? Miró el mensaje, su mente de detective superponiéndolo con un nuevo significado. ¿Cuántas otras mujeres habían recibido textos similares? ¿Cuántas se habían sentado donde ella estaba ahora, dándose cuenta de la profundidad de su manipulación? Esa noche, cuando Thomas la besó para saludarla, Kate se obligó a responder con normalidad, a sonreír, a preguntar sobre su día, a interpretar su papel. Pero sus ojos seguían rastreando sus movimientos, notando sus microexpresiones, catalogando cada posible mentira. Comenzó a llevar notas detalladas, horarios en los que Thomas no estaba disponible, números a los que llamaba cuando pensaba que ella no lo veía, nombres mencionados casualmente en las conversaciones. Un nombre seguía apareciendo: Ángela Martínez, una joven artista cuya inauguración de Galería Thomas había asistido la semana pasada. Solo apoyando el talento local, había dicho. Pero ahora Kate notaba el patrón. ¿Cuántas veces aparecía su nombre en su calendario? Cómo se detenía en sus publicaciones de Instagram. Kate creó una carpeta dedicada en su portátil, oculta tras una capa de encriptación. Mapó las rutinas de Thomas, anotando desviaciones. Instaló una aplicación de rastreo en su teléfono mientras él dormía, justificándolo como necesario para la investigación. ¿Qué investigación? La pregunta la atormentaba en las noches. Estaba investigando a su propio amante, usando recursos policiales, violando los protocolos del departamento. Si alguien descubría lo que estaba haciendo, su carrera terminaría, pero no podía detenerse. Comenzó a seguirlo. No todos los días, era demasiado hábil para una vigilancia tan obvia, pero aprendió sus patrones, sabía cuándo era más probable que se desviara de su horario. La primera vez que lo fotografió reuniéndose con Ángela en un club privado, las manos de Kate temblaban tanto que apenas podía sostener la cámara. Estaban sentados en un reservado, la mano de Thomas descansando posesivamente sobre la rodilla de Ángela, el mismo gesto que solía usar con Kate. Se dijo a sí misma que necesitaba más pruebas. Una reunión no probaba nada. Los amigos podían cenar juntos. Los mentores podían apoyar a jóvenes artistas. Pero siguió observando, siguió recopilando pruebas, siguió construyendo su caso. Su trabajo comenzó a sufrir de manera más notoria. Perdió plazos, olvidó entrevistas con testigos. Su tasa de resolución de casos, una vez la más alta del departamento, cayó drásticamente. Kate, necesitamos hablar, dijo Marcus una tarde, la preocupación marcada en su rostro. No eres tú misma últimamente, sea lo que sea. Estoy bien, respondió bruscamente, cerrando rápidamente las fotos de vigilancia en su computadora. Solo estoy cansada. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Si estás en algún tipo de problema. Pero Kate ya estaba recogiendo sus cosas, inventando excusas. Tenía una pista que seguir. Thomas tenía un hueco inesperado en su horario, y la galería de Ángela estaba organizando una muestra privada. Se sentó en su coche frente a la galería durante 3 horas, observando. Cuando Thomas salió con Ángela, cuando la besó en las sombras del edificio, Kate sintió que algo dentro de ella se rompía. Esa noche, Thomas notó su estado de ánimo. Pareces distante, querida. ¿Todavía no te sientes bien? Kate estudió su rostro, buscando señales de culpa, de engaño. ¿Cómo no había notado antes lo ensayada que parecía su preocupación, lo perfectamente calibradas que eran sus respuestas? Solo estoy cansada, repitió la misma mentira que le había dicho a Marcus. El trabajo está siendo muy demandante últimamente. Thomas la atrajo hacia sí, su colonia envolviéndola como una manta familiar. Trabajas demasiado. ¿Por qué no nos escapamos este fin de semana? El rancho está hermoso en esta época del año. Kate sintió contra su pecho, incluso mientras su mente catalogaba la sugerencia. ¿Era así como manejaba a todas? Llevándolas lejos cuando comenzaban a hacer preguntas, aislándolas bajo la apariencia de romance. Más tarde, revisando sus notas, Kate se dio cuenta de que había cruzado una línea. La detective se había convertido en acosadora. La investigadora se había obsesionado. Sus notas ya no eran observaciones profesionales, sino los desvaríos de una mujer perdiendo el control de la realidad. Se miró en el espejo del baño, apenas reconociéndose. La ropa de diseñador colgaba de su cuerpo, había perdido peso sin darse cuenta. Sombras oscuras rodeaban sus ojos, mal disimuladas por el maquillaje caro. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Thomas,
un emoji de corazón, un hábito que había desarrollado recientemente. Kate se preguntó si Angela recibía mensajes similares, si otras antes de ella también los habían recibido, si todas habían sentido esta misma necesidad apremiante de saber, de entender, de probar lo que sospechaban. Abrió su carpeta de evidencia, ahora meticulosamente organizada con fechas, horas, fotografías, todo lo que un fiscal necesitaría para demostrar un patrón de comportamiento depredador. ¿Pero qué crimen había cometido Thomas? Romper corazones no era ilegal. Ser un manipulador calculado no violaba ninguna ley. No, la única persona que estaba rompiendo leyes era Kate, mal uso de recursos policiales, vigilancia no autorizada, acoso. Cerró la carpeta y abrió una botella de vino. Mientras servía una copa, su mano firme ahora por la práctica, Kate se dio cuenta de que se había convertido en algo que nunca pensó posible, una policía que había perdido su objetividad, una detective que se había convertido en el objeto de su propia investigación. Y en algún lugar de la ciudad, Thomas probablemente estaba con Angela, interpretando el mismo guión que había escrito tantas veces antes. El pensamiento hizo que Kate apretara su copa de vino hasta escucharla quebrarse. Miró su mano, viendo la sangre mezclarse con el vino tinto, y sintió una extraña claridad. Necesitaba decidir, alejarse ahora o seguir esta obsesión hasta su inevitable final. La elección, se daría cuenta más tarde, ya había sido tomada. Abril trajo lluvias a Austin, convirtiendo la ciudad en un borrón de sombras grises y neón reflejado en los charcos. Kate estaba sentada en su coche policial sin distintivos, observando cómo el agua corría por el parabrisas mientras Thomas salía de la Condesa acompañado de una mujer que no era Angela Martínez. Esta era más joven, quizás de veintitantos, con una belleza etérea digna de portadas de revistas. Rachel Martínez. Sin relación con Angela, pero la similitud de los nombres le pareció a Kate irónicamente oscura. Thomas ciertamente tenía un tipo, jóvenes, ambiciosas, hermosas, siempre necesitadas de un mentor, un patrocinador, un amante que pudiera abrirles puertas. A través de sus fotos de vigilancia, Kate vio cómo se desarrollaba su relación como una obra conocida. Los encuentros accidentales en galerías de arte, Rachel era fotógrafa, los almuerzos casuales que se volvían más largos e íntimos, los toques prolongados que se volvían más atrevidos con cada encuentro. Angela había sido descartada tan rápida y eficientemente como las demás. Un generoso paquete de compensación, una carta de recomendación, una sugerencia amable pero firme de que, quizás, Nueva York sería mejor para su carrera. Kate había presenciado ese drama a través de su teleobjetivo, anotando cuán ensayados parecían los gestos de arrepentimiento de Thomas. Ahora Rachel estaba ocupando el lugar de Angela en la rotación, inconsciente de que estaba caminando hacia una trampa que había sido tendida docenas de veces antes. La relación de Kate con Thomas también estaba cambiando. Su toque se volvió rutinario, su atención divagaba durante las conversaciones. Las noches apasionadas se hicieron menos frecuentes, reemplazadas por reuniones tardías y llamadas urgentes de negocios. El mercado está volátil en este momento, explicaba él, besándola en la frente distraídamente. Estos acuerdos requieren atención constante. Kate reconocía las señales, las había documentado meticulosamente en sus relaciones anteriores. Primero el retiro emocional, luego la distancia física gradual, finalmente la separación cuidadosamente orquestada. Estaba siendo reemplazada, relegada al montón de fotos y cartas en la unidad de almacenamiento 342. La realización debería haberla destrozado. En cambio, cristalizó algo dentro de ella, transformando su obsesión en algo más duro, más frío. Una noche lluviosa, después de que Thomas cancelara sus planes de cena por tercera vez en la semana, Kate tomó una decisión. Condujo hasta su ático, usando su llave por última vez. El ascensor hacia arriba se sintió como un descenso. Los encontró en la cocina, Thomas y Rachel, copas de vino en mano, el equipo de cámara de ella esparcido por la encimera que Kate una vez había considerado su territorio. Estaban estudiando fotografías juntos, lo suficientemente cerca como para que sus cuerpos se rozaran con cada movimiento. Catherine, la voz de Thomas apenas mostró sorpresa, como si hubiera esperado este momento. No sabía qué pasarías esta noche. Rachel se sobresaltó, alejándose de Thomas. Oh, lo siento, no sabía. Thomas, ¿no mencionaste que, Rachel, nos darías un momento? El tono de Thomas era amable pero firme, profesional, como si Kate fuera una socia de negocios en lugar de una mujer que había compartido su cama durante casi un año. Después de que Rachel recogiera su equipo y se fuera,
El silencio llenó el ático como humo. Kate se quedó en el umbral de la cocina, catalogando los cambios en el espacio que una vez había considerado su hogar. La taza de café de Rachel en el fregadero, una marca diferente de vino en la estantería, pequeñas señales de reemplazo. Supongo que deberíamos hablar, dijo Thomas, sirviéndose otra copa de vino. No le ofreció una. ¿Cuánto tiempo? La voz de Kate sonaba extraña hasta para ella misma. Catherine, no hagamos esto. Eres una mujer inteligente. Debes haber sabido que esto no era permanente. ¿Cuánto tiempo? Thomas suspiró, girando el vino en su copa. Rachel, unas semanas. Pero eso no es lo que realmente estás preguntando, ¿verdad? ¿Quieres saber cuánto tiempo llevo planeando terminar contigo? Su indiferencia la golpeó como un golpe físico. Todas esas noches que había pasado observando, documentando, obsesionándose, y él lo había sabido. Probablemente se había divertido con sus intentos de vigilancia. Nunca te importé, ¿verdad? La detective en ella necesitaba entender, reunir pruebas incluso ahora. Nada de esto. Todo fue solo práctica. Eso no es cierto. Thomas dejó su copa, su expresión suavizándose en algo que podría haber sido un genuino arrepentimiento. Me importaste, Catherine, más que la mayoría, en realidad. Eras diferente, inteligente, compleja. Disfruté nuestro tiempo juntos. ¿Disfrutaste? La palabra sabía a cenizas. ¿Cómo disfrutaste con Angela? Y con las otras antes que ella. Sus ojos se agudizaron. Ah, así que encontraste la unidad de almacenamiento. Me preguntaba si lo harías. Dime, ¿usaste recursos policiales para tu pequeña investigación? Parece algo que podría interesar a asuntos internos. La amenaza era clara, envuelta en su habitual elegancia intimidante. Kate sintió la histeria burbujeando en su pecho. ¿Me estás chantajeando? Después de todo, no es chantaje, Catherine. Solo un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Se acercó más, levantando la mano como si fuera a tocar su rostro. Eres una detective brillante. No arruines tu carrera por algo tan trivial como una relación fallida. Kate apartó bruscamente su rostro de su mano. ¿Trivial? Me manipulaste, me aislaste, me hiciste creer que... Su voz se quebró. ¿Qué eras especial? La sonrisa de Thomas era casi de lástima. Querida, eso lo hiciste tú sola. Yo simplemente proporcioné oportunidades. Todo lo demás, tu obsesión, tu vigilancia, tu retirada gradual de tu carrera y tus colegas, esas fueron tus elecciones. Lo peor era que tenía razón. Ella había entrado en esto con los ojos abiertos, ignorando cada bandera roja, desestimando cada señal de advertencia. Su entrenamiento, su experiencia, sus instintos, todo sacrificado en el altar de su desesperada necesidad de ser elegida, de ser especial. ¿Por qué Rachel? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué ella? ¿Por qué no? Thomas se encogió de hombros con elegancia. Es joven, talentosa, hermosa, ambiciosa, mucho como tú lo eras antes de dejar que esta relación te consumiera. Kate sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, había agarrado su copa de vino y la había lanzado contra la pared. El cristal se rompió, dejando una mancha roja como sangre en el costoso papel tapiz. Thomas no se inmutó. ¿Te sientes mejor? Eres un monstruo, susurró. No, Catherine, solo soy un hombre que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. La verdadera pregunta es, ¿qué eres tú? ¿Una detective respetada? ¿O una mujer que acosa a su examante y hace berrinches cuando las cosas no salen como quiere? Kate se dio la vuelta y salió del ático, sus piernas llevándola de alguna manera al ascensor, atravesando el vestíbulo, hasta su coche. Se sentó tras el volante, mientras la lluvia golpeaba el techo, y sintió cómo se fragmentaba. Pasaron horas, o tal vez minutos. El tiempo perdió significado mientras la mente de Kate giraba en espiral a través de recuerdos, cada uno ahora manchado por el conocimiento de su propia ceguera voluntaria. Cada beso, cada caricia, cada promesa susurrada, todo parte de un guión que él había perfeccionado tras innumerables ensayos. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Thomas. He instruido a seguridad para desactivar tu tarjeta de acceso. Por favor, devuelve la llave del apartamento cuando te sea conveniente. Te deseo lo mejor, Catherine. Formal, profesional, como si nunca hubieran compartido algo más íntimo que un acuerdo de negocios. Kate condujo a casa en un estado de aturdimiento, pero en lugar de ir a su apartamento, se encontró estacionada frente al edificio de Rachel. A través de la ventana, podía ver a la joven fotógrafa moviéndose por su apartamento estudio, hablando animadamente por teléfono. ¿Estaba hablando con Thomas? ¿Planeando su próximo encuentro? ¿Creyendo que era especial, elegida,
diferente de todas las demás. La detective en Kate sabía que debía irse, ir a casa, aceptar el final de otra de las relaciones cuidadosamente orquestadas de Thomas Harrison. Pero algo más oscuro había echado raíces en su corazón, algo que había estado creciendo en las sombras de su obsesión, alimentado por cada foto de vigilancia, cada mentira documentada, cada prueba recopilada. Kate abrió su laptop, sacando la carpeta que contenía meses de investigación, fotos, registros financieros, patrones de comportamiento. No suficiente para un caso criminal. Thomas era demasiado cuidadoso para eso, pero suficiente para destruir su reputación, su imagen cuidadosamente mantenida, su próxima conquista. No, no era suficiente. Nada de eso era suficiente. En su mente, veía a Rachel cayendo en la misma trampa en la que ella había caído. Veía a Thomas repitiendo su ciclo de seducción y descarte una y otra vez. Veía a otras mujeres sentadas en la unidad de almacenamiento 342, descubriendo su propia reemplazabilidad. La mano de Kate se movió hacia su arma de servicio, su peso familiar y reconfortante. Era una detective. Sabía cómo planear, cómo ejecutar, cómo evitar ser detectada. También sabía, con la claridad de quien ha cruzado un punto de no retorno, que Thomas Harrison necesitaba ser detenido. No expuesto, no advertido, no amenazado. Detenido. La lluvia seguía cayendo, lavando los últimos vestigios de la detective Catherine Sullivan, dejando en su lugar algo más duro, más oscuro, más peligroso. Alguien que ya no tenía nada que perder. La venganza, había aprendido Kate tras años de casos de homicidio, se servía mejor de manera metódica. Había visto demasiados crímenes pasionales fallar, demasiados culpables atrapados porque actuaban con emoción en lugar de lógica. Ella no cometería esos errores. Su comedor se convirtió en una sala de guerra. Fotos cubrían las paredes, las rutinas diarias de Thomas, los horarios de Rachel, los planos de edificios, las rotaciones de seguridad. 15 años de trabajo policial le habían enseñado cómo planear un asesinato. Ahora, usaría ese conocimiento para cometer uno. Kate comenzó con los fundamentos. Primera regla de la investigación de homicidios: el asesino suele ser conocido por la víctima. Ella tenía una ventaja allí. Conocía las costumbres de Thomas íntimamente. Sabía cuándo era más vulnerable, cuando bajaba la guardia. Segunda regla: establecer coartadas. Revisó su horario de trabajo, solicitando turnos específicos que la colocaran visiblemente en otro lugar durante la ejecución planificada. Se ofreció para tareas adicionales, asegurándose de que sus colegas recordaran su presencia. «Es bueno tenerte de vuelta, Sullivan», dijo su capitán, notando su renovada dedicación. «Estaba empezando a preocuparme de que te hubiéramos perdido. Si tan solo supiera cuánta razón tenía». Eligió su arma con cuidado. No su pistola de servicio, esa sería rastreada de inmediato. En su lugar, adquirió un arma fantasma, pieza por pieza, de diferentes fuentes. Su placa hacía desaparecer las preguntas y su conocimiento sobre investigaciones de tráfico de armas le indicaba dónde buscar. La escena del crimen requería una consideración especial. El ático de Thomas tenía demasiadas cámaras, demasiados testigos. El apartamento de Rachel era demasiado obvio. Pero Kate recordó algo de su vigilancia. Thomas había comprado recientemente una casa aislada junto al lago fuera de Austin, un refugio romántico para su nueva conquista. Estudió la propiedad mediante imágenes satelitales policiales, notando caminos de acceso, puntos ciegos, posibles rutas de escape. La casa del lago era perfecta, aislada, pero no sospechosamente, privada, pero no una fortaleza. Un lugar donde una pareja podría razonablemente pasar un fin de semana, donde los disparos podrían ser descartados como cazadores en los bosques cercanos. Kate creó una cuenta de correo electrónico desechable, usando computadoras públicas en varias bibliotecas. Comenzó a enviar mensajes a Thomas, nada amenazante, nada que lo alertara. Solo recordatorios de su patrón, citas de sus amantes anteriores, fotos de sus reuniones con Rachel. ¿Recuerdas a Elizabeth?, escribió, refiriéndose a una mujer de hace 3 años. Ella también pensó que era especial. Thomas nunca respondió, pero ella sabía que los leía. Su equipo de seguridad se hizo más visible, sus movimientos más cautelosos. Bien, que tuviera miedo, que se sintiera casado. Rachel seguía ajena, flotando por sus días en una neblina inducida por Thomas. Kate la observaba en galerías de arte, en cafeterías, en los mismos restaurantes donde una vez se había sentado frente a Thomas. La joven fotógrafa ya estaba cambiando su estilo, usando ropa que coincidía con las preferencias de Thomas,
pidiendo vinos que él aprobaba. Pobre pajarito, susurró Kate, observando a través del objetivo de su cámara. ¿Aún no ves la jaula? Los aspectos técnicos del plan se ensamblaron con una facilidad perturbadora. Kate sabía cómo desactivar sistemas de seguridad, cómo eliminar pruebas de ADN, cómo preparar una escena del crimen. Había enseñado seminarios sobre estos temas, mostrando a otros oficiales qué buscar. Ahora les mostraría qué ignorar. Estableció patrones, construyendo una base para la oportunidad perfecta. Consejos anónimos enviaban patrullas lejos del área de la Casa del Lago en momentos específicos. Menciones casuales a sus colegas sobre un próximo viaje de pesca creaban una distancia artificial con la ubicación. Un rastro digital cuidadosamente elaborado sugería que estaba obsesionada con un caso completamente diferente. Kate retiró dinero en efectivo en pequeñas cantidades durante varias semanas, construyendo una reserva que no activaría alertas bancarias. Compró suministros en diferentes tiendas de 3 condados, guantes, materiales de limpieza, ropa oscura. Nada sospechoso por sí solo, pero todo letal en combinación. El plan se cristalizó una lluviosa noche mientras revisaba sus fotos de vigilancia. Thomas había comenzado a llevar a Rachel a la Casa del Lago los domingos alternos, siempre llegando al atardecer, siempre yéndose antes del amanecer. Su pequeño nido de amor, escondido del mundo. Perfecto. 2 semanas antes de la ejecución planificada, Kate envió a Thomas un último correo electrónico. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa primera noche en la gala? Sobre seguir la excelencia. He estado siguiéndote, Thomas. Siguiendo tu patrón, tus hábitos, tus mentiras. Pronto Rachel también lo sabrá. Pronto todos lo sabrán. Redactó su carta de renuncia, pero no la envió. Eso vendría después, cuando todo hubiera terminado. Actualizó su testamento, arregló que alguien cuidara de su gato y ató cabos sueltos con la precisión de quien sabe que está cruzando una línea de la que no hay retorno. El fin de semana antes del golpe planeado, Kate revisó sus casos metódicamente, asegurándose de que nada quedara comprometido por su ausencia. Entregó archivos sensibles a sus colegas y despejó su escritorio de trabajos pendientes. Voy a tomarme un tiempo personal, le dijo a Marcus cuando preguntó. Iré a pescar, despejar mi mente. Bien por ti, respondió él, con alivio evidente en su voz. Últimamente te he notado intensa. Si tan solo supiera. Kate pasó los últimos días en modo de preparación. Condujo repetidamente la ruta hacia la Casa del Lago, cronometrando patrones de tráfico y anotando las patrullas policiales. Memorizó las rotaciones de los guardias en el edificio de Thomas y observó los movimientos de Rachel. Las armas estaban limpias, cargadas y aseguradas. La ruta de escape estaba planeada, con caminos alternativos trazados. Todo estaba en su lugar, esperando solo por la ejecución. La última noche antes del ataque, Kate se sentó en su apartamento, rodeada por la evidencia de su obsesión, fotos, notas, planes. La documentación de su descenso de protectora a depredadora. Se sirvió una copa de vino, del mismo vintage que Thomas había servido la noche que se conocieron. En el silencio de su apartamento, Kate levantó la copa en un brindis burlón. Por los patrones, susurró, y por romperlos. Su teléfono vibró. Un mensaje de la aplicación de vigilancia que había instalado en el teléfono de Rachel. Un mensaje a su hermana: voy a la Casa del Lago con Thomas este fin de semana. No le digas a mamá, solo se preocuparía por la diferencia de edad. Kate sonrió. Todo estaba alineado. El objetivo estaba confirmado, la ubicación asegurada, el momento perfecto. Se sentía extrañamente tranquila. La energía obsesiva que la había impulsado durante meses se había cristalizado en algo más frío, más duro, más enfocado. Ya no era una amante despechada buscando venganza, era una cazadora acechando a su presa. Esa noche, Kate durmió profundamente por primera vez en meses. En sus sueños, vio el rostro de Thomas, la sonrisa de Rachel, y el momento en que se darían cuenta de que el mundo cuidadosamente construido de él estaba a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, se vistió con cuidado, ropa oscura, zapatos prácticos, nada que llamara la atención. Revisó su equipo por última vez, armas, guantes, materiales de limpieza, todo lo necesario para asegurarse de que este sería el caso que el Departamento de Policía de Austin nunca resolvería. Mientras conducía hacia la Casa del Lago, con el sol poniéndose detrás de ella, Kate pensó en todos los asesinos que había atrapado a lo largo de los años, todos los errores que habían cometido, las pistas que habían dejado, los patrones en los que habían caído. Ella no cometería esos errores. Había aprendido de sus fallos. Había estudiado sus debilidades. Después de todo,
¿Quién mejor para cometer el asesinato perfecto que alguien que había pasado su vida resolviéndolos? La casa del lago la esperaba en la creciente oscuridad, con las ventanas ya brillando con una cálida luz. Pronto, Thomas y Rachel llegarían, esperando otra noche romántica en secreto. Encontrarían algo muy diferente esperándolos. Kate estacionó su coche en el lugar preseleccionado, escondido de la carretera principal. Miró su reloj. 30 minutos hasta la hora habitual de llegar. Todo estaba listo. La casa estaba a punto de comenzar. El Range Rover de Thomas Harrison llegó a la casa del lago exactamente a la hora prevista. Kate observó a través de su mira cómo él ayudaba a Rachel a salir del asiento del copiloto, su mano permaneciendo en su espalda baja, el mismo gesto posesivo que ella había confundido alguna vez con amor. Se veían perfectos juntos. El distinguido hombre mayor y su hermosa y joven musa, enmarcados por la cálida iluminación de la casa del lago. Rachel llevaba su equipo de cámara, sin duda planeando capturar momentos de su romántico fin de semana. Thomas la seguía con una costosa botella de vino en la mano. Kate esperó hasta que estuvieran dentro para moverse. 15 años de trabajo policial le habían enseñado paciencia. La pareja seguiría su rutina habitual. Primero las copas, luego la cena, y después la inevitable progresión hacia el dormitorio. Los había observado tantas veces que conocía su ritmo. A través de las ventanas, los vio en la cocina. Rachel se reía de algo que Thomas había dicho, inclinando la cabeza de una manera que exponía su cuello. Thomas se movió detrás de ella, presionando sus labios en su piel. Kate revisó sus guantes y ajustó el agarre de su arma. El silenciador estaba perfectamente instalado. Había recurrido a favores de un antiguo informante para conseguir el equipo adecuado. Ningún vecino escucharía. Nadie vendría corriendo. Se movió como un fantasma por la propiedad, usando las rutas que había memorizado durante su vigilancia. El sistema de seguridad ya estaba desactivado, un juego de niños para alguien que conocía los protocolos de la compañía. La cerradura de la puerta trasera cedió ante sus herramientas especializadas. Kate entró en el cuarto de servicio, escuchando la risa de Rachel flotando por el pasillo. Se movió en silencio, sus botas de suela de goma no hacían ruido sobre los pisos de madera. ¿Otra copa? La voz de Thomas llegó desde la cocina. No debería, respondió Rachel. Quiero tomar unas fotos mientras todavía haya buena luz. La luz puede esperar. Kate llegó al umbral de la cocina. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron su presencia. Thomas tenía a Rachel presionada contra la encimera, sus manos moviéndose posesivamente sobre su cuerpo. ¿Disfrutando la vista? La voz de Kate cortó su intimidad como una hoja afilada. Ambos se separaron de golpe. Thomas se recuperó primero, su rostro suavizándose en una calma practicada. Catherine, esto es inesperado. Rachel los miró, la confusión convirtiéndose en comprensión. Tú eres la ex de la que me habló. La policía. Detective, corrigió Kate, levantando el arma. Y sí, soy la ex. Igual que Angela fue la ex antes que yo, y Elizabeth antes que ella, y todas las demás. Thomas empujó a Rachel detrás de él, un gesto protector que podría haber parecido noble si Kate no lo hubiera visto hacerlo antes. Catherine, claramente no estás bien. Hablemos de esto. Ya hemos pasado esa etapa, Thomas. La mano de Kate estaba firme, su voz tranquila. Rachel, aléjate de él. Rachel no se movió, sus dedos aferrándose a la chaqueta de Thomas. Voy a llamar a la policía. No, dijo Kate suavemente. No lo harás. El primer disparo impactó en el pecho de Thomas. Tropezó hacia atrás, la sorpresa genuina cruzando su rostro por primera vez desde que Kate lo conocía. El segundo disparo alcanzó a Rachel antes de que pudiera gritar. Cayeron juntos, su sangre mezclándose en el costoso piso de baldosas importadas. Kate los observó morir con desapego profesional, anotando mentalmente la hora de la muerte, los patrones de salpicadura de sangre, la posición de los cuerpos. Entonces se puso a trabajar. La escena debía contar una historia, una pelea de amantes celosos. Rachel descubriendo el patrón de Thomas, confrontándolo. Violencia estallando. Un asesinato suicidio, con Rachel como la tiradora. Kate colocó las pruebas metódicamente, las impresiones de las relaciones anteriores de Thomas, los correos electrónicos amenazantes, el arma que se rastrearía a una compra reciente de Rachel. Limpiaba mientras avanzaba, eliminando rastros de su presencia. La lluvia que había comenzado a caer lavaría cualquier evidencia exterior. Para cuando terminó, la escena era perfecta, trágica pero explicable. Solo otro caso de amor que salió mal.
Kate estaba a 5 millas de distancia cuando su radio policial crepitó con el primer informe. Un vecino había escuchado el chirrido de las llantas del auto de Rachel, una grabación que Kate había reproducido a través de los altavoces del vehículo antes de limpiarlo y estacionarlo más abajo en la carretera. Condujo a casa, se duchó y se fue a la cama. Cuando recibió la llamada del precinto 3 horas después, respondió con confusión fingida, como si la hubieran despertado. ¿Sullivan? Te necesitamos en una escena. Doble homicidio en la casa del lago de Harrison. ¿El desarrollador, Thomas Harrison? Sí. Es grave. Tú estuviste a cargo de algunos casos relacionados con sus propiedades, ¿verdad? Dame 20 minutos. Kate llegó a la escena vestida con su ropa habitual de trabajo, café en mano. Observó cómo sus colegas procesaban las pruebas que ella había plantado, fotografiaban los cuerpos que había posicionado y sacaban las conclusiones que ella había diseñado. Parece un asesinato-suicidio, le dijo Marcus, sacudiendo la cabeza. La novia descubrió su historial con mujeres, lo confrontó. Debió haberlo estado planeando. Encontramos un arma recientemente comprada a su nombre. Kate asintió, desempeñando su papel a la perfección. Solo alguien que la observara muy de cerca notaría cómo sus ojos se detenían en el rostro de Thomas o cómo su mano se apretaba ligeramente en la taza de café cuando embolsaban los cuerpos. La investigación procedió exactamente como lo había planeado. La hermana de Rachel confirmó un reciente trastorno emocional. Los correos electrónicos amenazantes se rastrearon hasta la computadora de Rachel. La compra del arma fue verificada. Pero Kate había olvidado algo. Había entrenado a muchos de esos investigadores ella misma. Les había enseñado a mirar más profundamente, a cuestionar narrativas convenientes. Fue Marcus quien notó la discrepancia. El patrón de salpicadura de sangre no coincidía del todo con las posiciones supuestas. Las trayectorias de las balas sugerían un tirador de diferente estatura. Luego alguien recordó la reciente obsesión de Kate con la vigilancia, su repentina recuperación, la conveniente sincronización de su llegada a la escena. La investigación giró lenta, pero inexorablemente, hacia una de los suyos. Cuando vinieron a arrestarla, Kate estaba sentada en su apartamento, rodeada por las pruebas que no había destruido. Sus paredes seguían cubiertas con fotos de vigilancia, su computadora aún contenía los archivos que documentaban los patrones de Thomas. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó Marcus mientras le leía sus derechos con pesar. Eres mejor que esto, Kate. ¿Sabes cómo limpiar? Kate sonrió, tocando una foto de Thomas y Rachel en la casa del lago, porque algunas historias necesitan ser contadas. Algunos patrones necesitan ser rotos. El juicio fue un espectáculo. La detective condecorada convertida en vigilante. El historial de relaciones depredadoras del desarrollador expuesto. La joven artista atrapada en el fuego cruzado. Kate soportó todo con la misma calma desapegada que había mostrado en la casa del lago. Rechazó testificar, explicar o mostrar remordimiento. El veredicto era inevitable. Culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su última noche de libertad antes de comenzar su sentencia, Kate se sentó en su celda y escribió cartas a las víctimas anteriores de Thomas, explicándoles por qué lo había hecho. A la familia de Rachel, disculpándose por convertirla en una víctima colateral de la venganza. A sus colegas, agradeciéndoles por haber visto a través de su plan perfecto. La última carta fue para sí misma, intentando identificar el momento en que la justicia se convirtió en venganza, cuando la protección se transformó en destrucción. Nunca la terminó. Años después, otra joven mujer se sentaría frente a Kate en prisión, grabando su historia para un documental de crímenes reales. Le haría la pregunta que todos querían que respondiera. ¿Lo lamentas? Kate la miraría, joven, hermosa, ambiciosa, como Rachel, como ella misma había sido una vez, y respondería simplemente: algunos depredadores necesitan ser detenidos. A veces, la ley no es suficiente. En su celda de máxima seguridad, Kate conservaba una sola foto, Thomas y Rachel en la casa del lago, en sus últimos momentos de felicidad. Un recordatorio de lo que cuesta la obsesión, de lo que corrompe el amor, de lo que exige la justicia. El final de un patrón, el comienzo de otro. Y en Austin, en ciertas galas benéficas, la gente todavía susurraba sobre Thomas Harrison y su última detective, sobre pasión y traición, sobre la delgada línea entre la justicia y la venganza. Pero susurraban con cuidado, mirando por encima del hombro, porque habían aprendido lo que Kate Sullivan les había enseñado. A veces, los depredadores más peligrosos son aquellos que una vez te protegieron de ellos.